Bueno, ¿cómo cumple el Consejo de Derechos con sus funciones? Bueno, revisa la situación existente de los derechos humanos a través de lo que es un examen periódico universal, titulares de mandatos especiales, designan un comité asesor, o bien a través de denuncias individuales. Veamos en qué consiste cada uno de estos mecanismos. Un examen periódico universal. Bueno, este es un examen estandarizado, es un examen igual para todos los estados. La periodicidad es de cada 4 años. Los estados tienen la obligación de les ofrece la oportunidad de declarar qué medidas han cumplido tendentes a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Bueno, este examen periódico universal asegura un trato igual, un trato homogéneo, que es el mismo para todos, y es uno de los elementos claves que tiene el Consejo de Derechos Humanos, que recuerda a los estados su compromiso con los derechos humanos. Para eso fue concebido este examen periódico universal, para que sea un procedimiento homogéneo, estandarizado, que permite al Consejo de Derechos Humanos ver cómo está la situación en materia de derechos humanos, pero es un examen que se realiza cada 4 años. Por eso también el Consejo de Derechos Humanos tiene otros mecanismos, ¿sí? Como los titulares de mandatos especiales de derechos humanos, o sea, los relatores especiales o los grupos de trabajo. Son expertos independientes que actúan a nombre propio, de manera individual, no forman parte del staff de Organizaciones Unidas, no forman parte de ningún estado, son expertos independientes que actúan en lo individual o bien como grupos de trabajo, ¿sí? Estos grupos de trabajo se conforman por 5 personas y pertenecen a las distintas regiones en que se divide el planeta. Y ¿qué otra cosa? Para cumplir con sus funciones realizan las siguientes actividades: visitas a los estados, los que se conocen como mandatos de país, ¿sí? Un relator o una persona o un grupo de expertos acude al país para verificar cuál es la situación de los derechos humanos en ese país en particular, entabla un diálogo con el estado y al final del día entrega un informe al Consejo de Derechos Humanos. También hay posibilidad de entablar comunicaciones y entre estas otras actividades, bueno, no son propiamente las relacionadas con investigar los hechos, sino que tienen que ver con cuestiones de carácter académico, asesoría técnica, de implementación de buenas prácticas, de elaboración de normativas. También los titulares de los mandatos especiales pueden hacer eso, tienen estas facultades y tienen también el deber de presentar un informe anual al Consejo de Derechos Humanos donde les señalen las actividades que realizaron durante el año previo. En cuanto a la visita de los países, por invitación de los estados, bueno, los titulares de los mandatos visitan a los países a fin de examinar la situación de los derechos humanos. Algunos países han emitido invitaciones de carácter permanente, lo que implica que están preparados para recibir al relator, al experto, al grupo de trabajo en cualquier momento. Y bueno, hasta enero del 2015, 109 estados miembros y un estado observador habían extendido una invitación de carácter permanente a los titulares de los mandatos. Y bueno, al término de las visitas, los titulares de los mandatos establecen un diálogo con el estado, les hacen llegar sus observaciones y sus recomendaciones, y esto también a la vez es informado al Consejo General. Las comunicaciones, este también es un aspecto relevante. A los titulares de los mandatos especiales pueden recibir denuncias individuales sobre la violación de derechos humanos. A partir de que recibe una denuncia sobre determinada violación, entabla una comunicación con el Estado, ¿no? Le pide que le informe, a ver, ¿qué está pasando con este tema? ¿Qué está pasando con esta situación? En ocasiones le pueden pedir, a ver, ¿qué medidas legislativas hay para que no se viole este derecho? Y así
son las comunicaciones que entabla los titulares de estos mandatos especiales, ya sea una persona, un individuo o un grupo de expertos. Y bueno, en el informe anual de Hechos y Cifras se ofrece una perspectiva del total de las comunicaciones efectuadas y de la información conexa. Ahorita me di la tarea de buscar la cuestión que me preguntaba la compañera de las visitas a los países de los expertos independientes. Fíjense, las visitas pueden ser de los muy diversos temas, Por ejemplo, experto independiente sobre el fomento de la capacidad y cooperación técnica, experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional. Aquí se pueden consultar en la página de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos cada uno de estos informes de los expertos independientes. Por ejemplo, el relator especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, relator especial sobre los derechos culturales, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Son de los llamados mandatos temáticos, ¿sí?, que estudian la situación correspondiente al tema en todo el mundo, no es mandato de país, ¿sí? Y bueno, también aquí en la página podemos encontrar los mandatos hechos a los países, por países. En vigor, bueno, tenemos 44 mandatos temáticos, son 44 los que se tienen, y 12 mandatos de país. Algunos de los países, Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua, Barbuda, Arabia Saudita, son los países de los que tenemos mandatos de orden temático. Y a esto se refieren los procedimientos de carácter especial, o sea, una persona denominada experto, relator o un grupo independiente de expertos analiza la situación por tema o por país sobre la situación de derechos humanos en el mundo. Esto por lo que hace a las comunicaciones. Otras actividades, bueno, y también los titulares de estos mandatos especiales hacen o efectúan actividades que propiamente no consisten en visitar a los países, el esclarecimiento del establecimiento de los hechos o de las violaciones de los derechos humanos, sino que es una serie de actuaciones que se pueden resumir en asesoría técnica, de desarrollo de lineamientos, capacitación, actividades de carácter académico. También lo pueden hacer estos titulares de los mandatos especiales. Y finalmente se establece los informes anuales, ¿no? Pues el Consejo de Derechos Humanos solicita a los titulares de los mandatos especiales un informe sobre la labor que hicieron cada año. Y estos informes, ¿qué se analizan? Bueno, se analizan en términos generales, bueno, cuáles fueron los métodos de trabajo, el análisis teórico, las tendencias generales y desarrollo respecto a los respectivos mandatos, y pueden contener recomendaciones generales. Los informes sobre las visitas a los países generalmente se presentan como adiciones a los informes anuales, ¿sí? A la visita que se haga al país, cada titular del mandato lo presenta como una adición. Y esto es, en síntesis, el funcionamiento del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Mencionamos, hay otros órganos, ¿no?, como la Corte Internacional de Justicia, que se encuentra compuesta por 15 magistrados, y esta Corte pues tiene competencia para resolver conflictos relacionados con los derechos humanos que se presenten entre los estados, y bueno, hay varias cuestiones que es importante. Por ejemplo,
se tiene que reconocer la competencia contenciosa de la Corte de Justicia para que un Estado pueda, ser partícipe dentro de un proceso contencioso, ¿no? Si no se reconoce la competencia de una manera expresa o bien de una manera tácita, entonces el Estado no es competente. ¿Dudas respecto de este tema? Maestro, sí. En relación a eso de las sugerencias, y ya ve que, como comentó el compañero, pues sí, hasta expulsaron a la comisión que vino, ¿no?, a investigar lo de Ayotzinapa del 26 de septiembre de 2014. Pero la cuestión es esa específica. ¿Le da tanto miedo al gobierno decir que fueron quemados, que fueron enterrados en un pozo sin fondo de la carretera de Tasco a Iguala, por ejemplo? ¿Cuál es su percepción acerca de eso? Porque ya llevamos un año y para el 26 van a ser 1 año y 4 meses de nuevo sexenio y tampoco se esclarece. Pues hay mucha miedo, o sea, yo no lo califico como miedo, yo lo califico como que indolencia, falta de voluntad, falta de empatía con las víctimas, o sea, una situación completamente que nos invitan a suponer que los derechos humanos no importan para ellos. Ese es el mensaje que al menos en lo personal yo puedo captar de ese tipo de situaciones. ¿Cómo usted explica que todos los días veamos constantemente violaciones a los derechos humanos y ya se nos hace lo más común, se nos hace lo más normal? Pues hace falta tomar mucha conciencia. Por ejemplo, y yo muchos de estos aspectos lo veo relacionado con el aspecto educativo, de conocimiento, de tener una cultura constitucional, una cultura de derechos humanos que no la tenemos. Si nos asomamos, por ejemplo, a instrumentos que miden el nivel de cultura constitucional que tenemos los mexicanos, como las encuestas de cultura constitucional jurídicas de UNAM, pues vamos a dar cuenta el pobre nivel de cultura constitucional que tenemos. La mayoría de los mexicanos no conocemos la Constitución, no conocemos cuáles son nuestros derechos, no conocemos cuáles son nuestras obligaciones. Y si no conocemos qué es el acto principal, ¿no? Primero, para poder defender algo, pues hay que conocerlo, ¿no? En primer lugar. Y después hay que tomar conciencia de la conciencia y el deber moral de respetarlo, ¿sí? Si no hay eso como mínimo indispensable, tenemos el estado de cosas que tenemos. Fíjense, es tan triste la situación, y ustedes lo pueden corroborar así de una manera muy simplona con el uso de sus redes sociales. Ustedes publican, por ejemplo, un estado donde denuncien que se están cometiendo tales o cuales violaciones a los derechos humanos, o sobre el contenido de un informe de un comité de derechos humanos. ¿Cuántos creen que les guste su publicación? Pero si usted sube una foto con Maluma o con su artista favorito, sí, se ve el nivel cultural, la pobreza cultural que tenemos, ¿sí? Y esto trae como consecuencia, ¿por qué tenemos los gobernantes que tenemos? O sea, pues es producto, es reflejo de la sociedad, ¿sí? Así de sencillo. Pues elegimos a los que son nuestros reflejos. Pero también es un diseño institucional de la educación. Somos así producto de la cultura y de la educación que recibimos. Aquí tenemos a alguien que se cayó de la moto en horas laborables, alguien que se accidentó en una motocicleta en este sexenio, también paseándose en horas laborables. ¿Verdad? Sí. Porque si decimos
probablemente amanezcamos sin cabeza, ¿no? También. Sí, es otro nivel de educación, de cultura, de responsabilidad, de valores. Sí. Aquí, por ejemplo, sí. Oye, la pregunta es, ¿quién cubre la manutención de los grupos de expertos independientes? La pregunta es por lo siguiente. Cuando vieron el grupo de expertos independientes a investigar los 43 de Ayotzinapa, a final de cuentas el Estado no estuvo de acuerdo con sus conclusiones, inclusive tengo entendido que hasta los expulsó. Segundo, hace aproximadamente como 2 años vino el relator de las Naciones Unidas para la investigación de la tortura en México. Igual, él dio su informe y el Estado tampoco estuvo de acuerdo. Y me refiero a quién paga su estancia aquí, porque pues de alguna manera tenemos que hablar de independencia económica para que el Consejo de Derechos Humanos pues haga valer sus recomendaciones en un momento dado. Bueno, en principio vimos que no reciben emolumento alguno, no son expertos independientes, la se garantiza independencia porque no reciben emolumento, pero todos los gastos originados con ese motivo se paga de la bolsa de la comunidad internacional. No, ustedes saben, la Organización de las Naciones Unidas está conformada por 193 países y uno que tiene el carácter de observador, el Estado del Vaticano. Pues todos ellos aportan, ¿sí?, para la manutención de este sistema universal, ¿sí?, de tal suerte que a partir de esas aportaciones que realizan los Estados miembros de las Naciones Unidas, se generen los recursos para que se atiendan cada uno de los compromisos, se mantengan los órganos correspondientes. Por ejemplo, en el caso del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, por ahí una vez escuché de parte de alguno de los integrantes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sesiona más veces al año por falta de capacidad, o sea, económica. Pues también dependen de la voluntad de los estados parte para que les asignen los recursos para su sostenimiento, para su funcionamiento. Y el Estado mexicano no creo que les haya pagado, ¿no? Sí, a lo mejor sí, por ahí intentó comprarlos, ¿no? Ok. ¿Otra pregunta?